Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión del compañerismo filosófico. En él vamos a leer el texto Alegoría de la caverna por Platón. Este texto lo vamos a llevar a cabo y a procesar a través de una técnica llamada cántico filosófico o ruminatio. Este consiste prácticamente en dar lectura al texto, seleccionar una frase y esa frase repetirla 10 veces. Es decir, va a decir la frase Lisette, después Martín y después Nahum, y así en ciclos hasta que se completen las 10 veces de lectura de la misma frase. Después vamos a pasar a hacer una conversación intencional sobre esta misma frase y vamos a reflexionar el texto en general. Para comenzar con nuestro compañerismo filosófico, lo primero que tenemos que realizar es un ejercicio de relajación. Les pido, por favor, cierren sus ojos y se relajen. Se sienten con una postura erguida, que se sientan sus brazos, sus piernas relajados. Y vamos a empezar a respirar. Inhalen, exhalen, inhalen y exhalen. Les recomiendo hacer las inhalaciones y exhalaciones por su nariz, inhalando y exhalando por su boca. Quiero que se concentren en un bosque, que se vean ahí, que vean que hay a su alrededor. Hay animales. ¿De qué color son las hojas? ¿Hay ruido? Lleven su atención a su cuerpo. ¿Qué sienten? Sientan como el aire entra y cómo sale de su cuerpo. Cómo se llena de aire y cómo se libera de él. Concentren su atención en su mano. ¿Qué siente? Ahora, concentren su atención en su pecho. Cuando les entra el aire, cómo se infla, cómo se mueve, cómo sienten el latido de su corazón. Inhalen, sostengan y exhalen. ¿Siguen en ese mismo bosque? ¿Sienten la paz que les transmite estar tan conectado con la naturaleza? Inhalen y exhalen. ¿Se sienten más despejados? ¿O hay algo ahí que todavía los perturba?
Dejemos de un lado todos nuestros pensamientos. Quitémonos de preocupaciones. Solo enfóquense en ese bosque. ¿Hay ruidos en el bosque que se imaginan? ¿Escuchan aves, tal vez? ¿Ramas crujir? Esa misma paz que les transmite ese bosque, les pido la conserven. Ahora, mientras inhalan, sostengan, y mientras exhalan, abran lentamente sus ojos. Bien, espero les haya servido de relajación, se hayan despejado un poco más y bueno, vamos a dar inicio a la lectura del texto. Si me hacen el favor de compartir la pantalla, por favor. La lectura igual pueden ir turnándose por renglones o por guiones en el mismo orden, Lisette, después Martín y después Naum. Y bueno, digo, el título es Alegoría de la caverna, como ya había mencionado, por Platón. Puedes comenzar, Lisette. Después de eso, proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tienen la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ellas están desde niños, con las piernas y el cuello encadenados, de modo de que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar alrededor la cabeza, más arriba y más lejos. Se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar. Por encima del biombo, los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan, unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, unos de los otros, otras cosas que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tiene frente a sí? Claro que no.
si toda su vida están forzados a no mover las cabezas? ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente, pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrados a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tiene frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablará, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí, y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados. Es toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver al cuello y marchar mirando a la luz? Y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras habían visto antes. ¿Qué piensas que respondería si les dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que miran correctamente? Y si se les mostrara cada uno de los objetos que pasara del otro lado del tabique y se los obligara a contestar preguntas de lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veían eran más verdaderas que las que se muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se les muestran? Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y te irritaría por ser arrastrado? Y tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos. Por cierto, al menos inmediatamente, necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y cielo mismo, y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día, el sol y la luna, el sol y la luz del sol, sin duda. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí en su propio ámbito, necesariamente, después de lo cual concluiría, con respecto al sol, qué es lo que
producen las estaciones y los años, y que gobierna todo el ámbito visible, y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y de los perdón, y que los compadecería? Por cierto, Bien, ahora de este texto seleccioné una frase que va a ser la que vamos a repetir, van a repetir las 10 veces. La frase está en el antepenúltimo diálogo que dice, con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible? Muy bien, entonces pueden comenzar a decir la frase 10 veces, ya saben, son 10 ciclos. Comienza Lisette, Martín y al final Naum. Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es la causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que producen las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de todas las cosas que ellos habían visto?
Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que producen las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es la causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es la causa que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es la causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es la causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Con respecto al Sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Bien, ya terminamos las 10 veces. Y bueno, antes de empezar a profundizar y a reflexionar más acerca del texto en general, relacionado a la pregunta, me gustaría preguntarles cuál es el sentido que le dan a la frase. Puede empezar Lisette o si quiere alguien más empezar, alce la mano para dar la palabra, como quiera. Bueno, pues yo qué aspecto le doy a esta frase. Pues creo que respecto al sol, pues el sol sale en todas partes del mundo, entonces todos podemos apreciar pues lo que es el sol. Claramente no lo podemos ver de tan cerca porque pues no es posible, pero siento a todos los rincones de todo nuestro planeta Tierra, el sol llega y todos vemos ese sol, todos cada día tenemos esa esperanza de ver el sol, de un nuevo día y siempre lo vamos a tener. Bueno, nosotros siempre, yo creo que sí, pero las generaciones futuras aún no sabemos, pero eso es mucho, mucho, mucho más al futuro. Por ahora solo tengo que decir eso. Bueno, yo lo que tengo que decir de esta frase, pues es que muchas veces tenemos la verdad, la verdad está quizá en un lugar en donde nosotros no la podemos ver y difícilmente es poder llegar a conocer la verdad en su totalidad, ya que muchas veces está oculta, ya sea de manera natural o por otras personas que no quieren que sepamos la verdad. Es
la analogía que hace esta frase, con, pues, aludiendo al sol, que no lo podemos ver directamente, sino que podemos ver lo que produce, que son las sombras. Bueno, lo que yo entendí, pues, y igual es una analogía que, pues, al estar ellos encerrados y después ver el sol o ver esa verdad, como bien decía Martín, pues ellos van a concluir y van a inferir que el sol es aquello que les va a generar esas sombras, ¿no? Y todo lo que ellos habían visto, pues igual con nosotros, que, bueno, nosotros por naturaleza siempre queremos saber cuál es la causa y el motivo de las cosas. Entonces, lo que pues siempre tenemos es curiosidad y saber más allá o querer saber cuál es la verdad que rodea al mundo inclusive o que nos rodea a nosotros. Sí, Bueno, agregando un poco lo que dicen mis compañeros, que la verdad, yo opino que la verdad siempre la tenemos, pero a veces nos enfocamos en otras cosas o a veces no queremos saber nuestra verdad y empezamos a buscar por otros lados. Pues la verdad siempre va a estar así como la luz y a veces damos por sentado que no la tenemos, pero a veces tenemos que mirar adentro de nosotros y es buscar la verdad porque tenemos la verdad y sabemos lo que debemos de hacer, pero a veces ignoramos que tenemos la verdad y damos por sentado que la tenemos que buscar en otras personas, que tenemos que echarle las culpas a otras personas, cuando en realidad nosotros somos las personas que podemos cambiar, pues sería pues nuestras decisiones conforme a nuestra verdad y nuestra forma de ver la vida. Bueno, eso es todo. ¿a alguien le gustaría complementar más lo que dijo Lisa? Bueno, yo con respecto a lo que dije hace rato, que muchas veces no, eh, no, pues no conocemos la verdad, sino que lo que pasa, como ahí dice, no podemos ver directamente al sol, sino que podemos ver las sombras. Es decir, muchas veces no sabemos la verdad de algo, de por qué ocurre. Sin embargo, sí vemos cuáles son las consecuencias de no saber por qué ocurre esa cosa. Eh, este, y pues eso, realmente. Bien, continuando con lo de las ¿cómo se llama? Conversación intencional, perdón. Pues vamos a analizar en general el texto y quisiera saber si hay alguna frase que les llame la atención y que les gustaría resaltar y comentar, ¿no? Reflexionar sobre ello. Bueno, a mí me gustaría comentar. Sí, adelante, Martín. Elegí esta que dice, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y ellos ven? Me responde necesariamente. Con esta frase, es como una analogía o un ejemplo de lo que el humano siempre eh, pues está buscando, que es la verdad. En todo momento nos estamos preguntando por qué sucede algo de esta manera, por qué esto es así.
Siempre tenemos esa curiosidad que necesitamos satisfacer y como dice, entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y ellos ven. Es decir, que ellos estarían dándole nombres, estarían dando explicaciones, generando, pues sí, explicaciones eh, para decir por qué esas sombras se ven ahí, o qué forma tienen esas sombras, o qué pueden ser. Incluso a esas sombras les pueden atribuir pues cosas míticas, ¿no? Que puede ser, no sé, algún dios o espíritus malos, porque precisamente pues el humano siempre ha intentado dar explicación a todas las cosas que le rodean, siendo una explicación en un inicio, pues las explicaciones pues siempre eran como míticas, se les intentaba dar una explicación este, pues más allá de lo real, pues porque era lo que se conocía en ese momento. ¿A alguien más le gustaría comentar la frase de Martín o complementar? Pues a mí me gustaría añadir que, bueno, me gustaría pues reafirmar que sí, en efecto, la mayoría de nosotros, bueno, más bien el hombre por naturaleza siempre tiende a preguntarse o a cuestionarse y a pues a tener como cierta etiqueta de las cosas, de buscar conocimiento, de querer entender más allá. Entonces, pues ahí menciona que si no le parece que entenderían a estar nombrando los objetos que pasan y que ellos ven, pues en efecto lo que nosotros siempre vemos, por lo general lo nombramos o le ponemos una etiqueta, dado que para nosotros es más fácil poder distinguirlos y poder pues verlos y analizar las cosas de lo que nosotros nombramos. Lisette, ¿te gustaría comentar? Claro. Bueno, pues coincido con mis compañeros. El hombre por naturaleza busca respuestas, busca nombrar a las cosas. Un claro ejemplo es cuando vemos a los niños de 2 años que empiezan a preguntar a sus padres, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Cómo se le llama a las cosas? Igual los padres también tienen esa necesidad de enseñar a los hijos muchas palabras porque así pueden comprender lo que quieren decir y hablar como en el mismo, pues, lenguaje, por así decir. Eh, y pues prácticamente el humano lo hace para poder comunicarse mejor, para poder estar hablando de lo mismo y obviamente atribuirle la etiqueta a las cosas, pues varía dependiendo ya sean los lugares donde estos habitan, porque pues no es lo mismo mi vocabulario, que yo soy una mexicana, a un vocabulario que va a tener una persona que es, no sé, brasileña. Es diferente y todo viene a partir de nuestra cultura, de cómo comenzamos a llamar las cosas, cómo nos las inculcan nuestros padres y siento que desde niños es cuando empezamos a nombrar a las cosas. Bien. Bueno, Lisette, quedándonos contigo, ¿a ti qué frase fue la que más te llamó la atención del texto? Por ahora paso. Bueno, ¿y a ti, Naum? A mí la parte que dice toda su vida están forzados a no mover las cabezas. Bueno, analizando la frase, lo que a mí me da a entender es que muchas veces, o bueno, llevándolo a la realidad, en muchas culturas o en muchas religiones incluso, se imponen verdades y pues verdades las cuales por lo general no cuestionamos o bueno, no se cuestionan en dichas culturas. Y pues eso es a lo que yo puedo analizarlo en la parte que dice
pues que han estado forzados a no mover las cabezas porque se nos impone o se nos inculca a creerlo y a tomarlo como verdadero. Pero creo que siempre es bueno poder cuestionar ese tipo de cosas porque eso es lo que nos va a poder, nos brinda más conocimiento y nos da mayor entendimiento sobre las cosas porque los grandes descubrimientos se han hecho con base a eso, a preguntarse, a cuestionar todo lo que ya se nos impone. Y creo que es muy importante no dejarnos influenciar o no dejarnos, no estancarnos en una cierta cosa porque pues eso nos impide poder mover, o bueno, más bien poder entender, tener mayor entendimiento de las cosas que nos rodean. ¿Alguien quisiera complementar? Bueno, coincido con mi compañero Naum. Pues a veces sí nos sé, pero aparte agregando un poco de mi parte, es que pues igual como había dicho de la cultura, a veces igual en muchos países nos enseñan diferentes cosas, entonces a partir de eso crecemos y nos arraigamos a nuestras creencias y pues no nos encerramos en nosotros mismos, en nuestra cultura, y lo que hacemos nosotros lo vemos bien y seguimos pues lo que es nuestro camino. Sin embargo, en otros lugares es completamente diferente, pero es su camino y para ellos está bien. Y pues yo sigo mi camino y para mí está bien. Martín, ¿te gustaría complementar? Me gustaría mencionar otra frase que me llamó la atención. Sí, claro, adelante. Es la que está... Dice, y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Bueno, aquí lo puedo relacionar. eh, bueno, en primer lugar, lo que intentan decir es que pues las personas que están encadenadas pues le atribuyen una voz a las sombras que van pasando, pero esa voz pues es de las otras personas que no están encadenadas, que están del otro lado. Bueno, y pues esto lo puedo relacionar con pues nuestra cotidianidad, porque muchas veces nosotros atribuimos de manera errónea ciertas causas a un fenómeno que ocurrió. Este, por ejemplo, no sé, cuando estamos esperando, cuando no queremos que llegue una persona y alguien menciona su nombre y esa persona llega, nosotros atribuimos a la persona que mencionó su nombre, pues lo culpamos de haber mencionado su nombre y por que haya llegado la persona que no deseábamos que llegase. Y eh, pues como ese ejemplo, hay muchos más ejemplos donde atribuimos erróneamente este, pues una causa a una consecuencia, a un hecho que ocurrió frente a nuestros ojos, pero sencillamente porque no sabemos realmente por qué sucedió ese hecho. Eh, Vuelvo a lo mismo, se lo atribuimos, aunque sea erróneo, porque siempre buscamos darle una causa a todo lo que nos rodea. Naum, ¿te gustaría complementar la idea que acaba de dar Martín? Sí, pues en efecto, el hombre pues por naturaleza siempre busca esa explicación, el por qué sucede eso. Y pues de cierta manera la mayoría de los casos o en nuestra vida cotidiana más bien,
damos por sentado y atribuimos, como dice mi compañero, de manera errónea, pues la consecuencia o qué es lo que, perdón, la causa o por qué se provocó eso. Y muchas veces lo hacemos sin pensar o lo hacemos simplemente por querer culpar a alguien o por querer encontrarle una explicación a algo. Pero siento que más bien sería bueno tener una reflexión del porqué de las cosas en vez de simplemente pensar o decir lo primero que pensamos, ¿no? O que creemos. Bueno, agregando. El humano le tiene miedo a lo desconocido. Como le tiene miedo a lo desconocido, siempre busca darle el porqué a las cosas. Tratar de etiquetarlo, como hemos dicho en la anterior frase, lo quiere etiquetar, le quiere poner nombre, quiere buscar sus causas, porque le da miedo a lo desconocido. Y efectivamente, siempre buscamos nombrar las cosas, buscar la causa del problema, y cuando no sabemos qué causa un problema, estamos aterrados, porque si no sabemos la causa, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo buscamos una alternativa? A veces tenemos que centrarnos y pensar qué es lo que causa, pero sí hay que empezar a pensarlo de manera detenida, porque a veces pues lo culpamos erróneamente y pues está mal. Bueno, además de la frase de Martín, ¿hay alguna otra que les gustaría resaltar? Hay una pero le podrían bajar al documento, por favor, en la siguiente hoja. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día, el sol y la luz del sol. Bueno, yo le doy sentido a que a veces vamos a ver siempre vamos a tener soluciones, sin embargo, o las cosas, pero a veces, no sé, bueno, a mí me pasa que a veces cuando estoy buscando un objeto y lo quiero demasiado, lo busco por cualquier parte y en todos los lugares, pero nunca lo encuentro, porque lo estoy en una búsqueda constante. Pero hay veces en los que no estás buscando ese objeto y resulta que lo tenías demasiado cerca, pero es porque estabas buscando otra cosa, y a veces no prestamos tanta atención a lo que tenemos en sí, y a veces nos enfocamos nuestra energía en una sola cosa. ¿Les gustaría complementar la frase? Martín o no. Bueno, nada más permítanme tantito en lo que termino de escribir la frase de Lisette y compartes el documento en el que escribí ya todas las frases para que las veamos las 3 frases por separado y pues contemplen, ¿no? Y analicen si... Yo tengo, si puedo decir otra frase. Claro, adelante. Martín, ¿puedes subirla al documento, por favor? Sí, permítame. ¿Se puede ver? Aún no. No. Ok. ¿Ya se puede ver? Sí.
Sí, ya se puede ver. Bien, los invito a que lean y analicen las frases que ya escogieron y sobre los comentarios que han hecho y si les gustaría pues resaltar algo más, ¿no? O qué se llevaron en conclusión de todo el análisis de las 4 frases. Igual si quieren ahorita regresamos al texto porque Naum quería decirnos otra frase más. ¿Puedes subirle a la primera página, por favor? Sí, en la parte, bueno, yo quiero hablar sobre la frase que dice, examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. Pues bueno, se me hace una frase bastante interesante porque de hecho me recuerda a otra la cual decía algo así como, si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia, que pues es muy cierto que la ignorancia es un arma muy, muy poderosa, pero en el sentido malo, porque pues cuando llevándola a una población o a un cierto grupo de personas, si ese grupo de personas se encuentra pues en ignorancia o no tiene cierto conocimiento de lo que sucede a su alrededor, pueden malinformar o tener pues una creencia errónea de lo que es la realidad. Ya sea que piensen, por ejemplo, bueno, en nuestros antepasados que sacrificaban, ¿no? Hacían sacrificios. Ajá. En nuestros antepasados hacían sacrificios y se los ofrendaban a los diferentes dioses, pero esos sacrificios consistían en muertes o en sacrificar a personas, quitándoles la vida. Y pues de cierta manera, pues tenían ignorancia porque no sabían el comportamiento de los astros o de los diferentes fenómenos que pasaban a nuestro alrededor. Y pues por consecuencia generaban, como mencionaba, muertes, las cuales pues son, bueno, sabemos que pues no es bueno acabar con la vida de una persona. Entonces, para mí es algo que es muy, muy interesante porque, en efecto, la ignorancia, al curar la ignorancia, básicamente estamos liberando a una persona porque le estamos haciendo entender cómo funciona el mundo o cómo funciona la realidad. Y eso pues da un cambio muy significativo al momento de querer progresar como sociedad. ¿Les gustaría complementar, Martín y Lisette? Bueno, a mí me gustaría añadir otra frase. Claro, adelante. Bueno, dice, y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras que los objetos artificiales, que las sombras de los objetos artificiales transportados. Bueno, yo lo puedo relacionar con nuestra, nuestras vidas, por ejemplo, muchas veces nosotros no estamos conscientes de la situación de otras personas. Eh, Ahí dice que solo conciben las sombras, no conocen otras cosas y por lo tanto para ellos lo único que existe pues precisamente son esas sombras. Y pues con nosotros ocurre algo similar. Como nosotros estamos en un contexto muy específico, muchas veces pues no conocemos los contextos de otras personas y no podemos llegar a ser tan empáticos con esas otras personas. Por eso muchas veces, pues luego, pues los adultos se quejan de los jóvenes porque, pues como nosotros aún no
tenemos esa idea total de las responsabilidades que de un adulto, pues no tenemos la conciencia para tomar acciones de manera correcta. Y pues eso ocurre pues en muchas otras situaciones de nuestra vida. Lisette o Nahum, ¿les gustaría complementar esta frase? Bueno, si no, vámonos al documento en Drive en el que escribí las frases y pues analizamos juntos, ¿no? Bien, ya viendo todas las frases en conjunto, me gustaría preguntar desde la experiencia, ¿qué les gustaría comentar acerca de esto, de lo que hemos hablado y reflexionado en todo el día en toda la hora del compañerismo filosófico? Desde su experiencia, ¿qué es lo que les gustaría comentar o reflexionar? Ya sea sobre alguna frase en específico o de todas en general. ¿Sí, Lizeth? Bueno, ahorita que ya puedo expresarla bien. La de toda su vida están forzados a no mover las cabezas. Yo le doy, esta frase le doy sentido a que a veces nos seguimos las normas que nos dicta la sociedad, a veces callamos nuestras opiniones y no expresamos por miedo a que nos digan que está mal, que no coinciden con nosotros y nos los guardamos. Y creo que es algo que a veces tenemos que externar, tenemos la libertad de expresar nuestras opiniones. Es todo. Martín. Bueno, nuevamente me dirijo a la frase que dije. De los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales. Eh, bueno, pues en mi caso, pues a mí me ha pasado muchas veces que yo siento que pues todos tienen el mismo estilo de vida que yo, pero ya cuando conozco más personas o platico con con personas que están fuera de mi contexto, fuera de mi círculo de aquellas personas cercanas a mí, pues me doy cuenta que no es así, que esas personas tienen un estilo de vida pues muy diferente al que yo llevo y de esa manera pues voy conociendo nuevos estilos de vida o voy conociendo nuevas maneras de organizarme, nuevas maneras de realizar las cosas y, y pues eso. Nahum, ¿a ti te gustaría contar desde la experiencia qué es lo que opinas? Bueno, me gustaría más pues analizar el texto en general, analizar en sí lo que nos plantea y es un caso bastante particular y muy interesante bajo mi punto de vista, porque nos habla de personas las cuales solo ven hacia una pared y lo único que saben de la realidad son esas sombras que pasan. Y no saben qué es lo que hay más allá, porque no pueden ver más allá de lo que ellos tienen enfrente. Y de hecho a mí se me hace pues muy interesante y bastante curioso porque muchas veces siento que nos pasa lo mismo a nosotros, que realmente no sabemos como en sí lo que estamos viendo, si lo que llegamos a ver es real o lo que tenemos en sí en nuestras vidas realmente está pasando. O al menos a mí me pasa el hecho de llegar a pensar cosas muy raras o muy fuera de lo común, que pues
muchas veces, bueno, al menos yo no sé, y bueno, más bien nadie sabe de dónde provenimos, de dónde venimos. Así como esas personas en la caverna no sabían qué era lo que los rodeaba, pues nosotros tampoco podemos comprender de dónde venimos y realmente, pues, podemos confiar igual en nuestros sentidos o en lo que vemos o en todo lo que tenemos como experiencias. Y se me hace bastante interesante porque de hecho recuerdo haber leído hace poco que se planteaba la idea de que incluso nosotros fuéramos un universo simulado y de hecho suena algo muy loco, ¿no? Muy más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar, pero hasta cierto punto tiene sentido porque no sabemos qué es lo que hay más allá de lo que nosotros podemos ver. Realmente no tenemos el entendimiento total de lo que nos rodea. Así como esas personas pensaban que la realidad se comprendía únicamente de lo que veían, pues nosotros también, como que solamente, bueno, no sabemos si lo que nosotros podemos ver es como la verdad absoluta o ajá, si es la verdad en sí misma. Y pues se me hace muy interesante eso porque, como comentaba, es algo que es pensar más allá de lo que nuestros sentidos nos aportan. Con base en lo que dijo Naomi Seth, ¿qué te gustaría comentar? Bueno, pues yo creo que somos unos humanos demasiado pequeños ante un mundo, una tierra. Somos insignificantes. Somos tan pequeños como nosotros vemos a las hormigas. Y pues nosotros vemos a las hormigas y a veces llevan comida y está gigante la comida. Entonces ahora reflexionan, agregando esto como humanos, tenemos un mundo gigante y ahora somos las hormigas, somos demasiado pequeñas y tenemos demasiado por explorar. Hay demasiadas cosas que podemos tener y apreciar, pero no lo hacemos porque estamos en nuestro mundo, nos hace falta explorar, nos hace falta salir al mundo y ver qué tenemos que ofrecer, qué nos ofrece el mundo y no solo cerrarnos en nuestro caparazón. Ahorita, pues, lo que llamamos de cuarentena, a muchas personas siento que han pensado, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Y pues cuando pudieron hacer las cosas, cuando en realidad sí podían salir, cuando podían salir a explorar el mundo, muchas personas se encerraron en lo que es el trabajo, porque decían, no tengo tiempo. Y después te das cuenta que en realidad hay mucho tiempo y que tienes demasiado por recorrer, tienes demasiadas cosas por hacer y nos enfocamos y nos encerramos en una cosa. Esas personas se encerraron en el trabajo, yo me encerré en la escuela y todos como que hacen su caparazón, se encierran en lo que creen y no vemos la maravilla del mundo que tenemos. Tenemos un mundo gigante, tenemos 7 maravillas que podemos ver, obviamente pues dependiendo de las posibilidades económicas, pero lo que me refiero es que a veces las cosas simples son maravillosas, el salir a caminar, el ver una montaña, el ver un amanecer, y a veces no lo observamos porque estamos ahorita viendo solo en 4 paredes y es lo que vemos. Es todo. Bueno, para finalizar el día de hoy me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes qué es lo que se llevan de esta sesión, qué es lo que reflexionaron o aprendieron del compañerismo filosófico del día de hoy. ¿A alguien le gustaría comenzar hablando? Bueno, a mí me gustaría pues decir que realmente me llevo un conocimiento bastante, o bueno, más bien una enseñanza bastante importante, que es el hecho de poder conocer y de saber, porque una frase tal vez muy sencilla, pero pues que realmente tiene mucho sentido es el hecho de, bueno, la frase que dice que el conocimiento es poder, porque realmente sí lo es. Una persona a la cual tiene conocimiento más allá de lo que lo rodea o más allá de lo que puede ver, es una persona que realmente pues tiene un poder sobre los demás, hablando de una manera más metafórica, puesto que tiene más entendimiento, comprende cómo funcionan las cosas y puede incluso empatizar con los demás y con aquellas personas que no comprenden, ¿no?
lo demás, lo que los rodea también. Bueno, yo me llevo eh, pues un momento de reflexión en mi vida para poder darme cuenta de aquellas cosas que como dice el texto, aquellas verdades que no siempre vemos o que nos ocultan. Estar más consciente de que no siempre vamos a saber la verdad absoluta de las cosas y que pues muchas veces pues tenemos que abrir nuestra mente para explorar nuevos campos y bueno, así conocer nuevas cosas. Y bien, Bueno, ¿qué me llevo yo? Perdón. ¿Qué me perdón, llevo yo? Siento que a mí lo que me llevo de esta sesión sería que cada día tenemos que empezar a explorar un poco más. No me refiero pues tanto ahora que no podemos salir, pero me refiero a explorar las ideas que podemos llegar a tener. Cada día tratar de expandir nuestra mente para poder ver más allá de lo que siempre, porque pues cada día cambiamos, cada día somos diferentes y cambiar es bueno, nos hace ser, progresar como personas. ¿a alguien le gustaría algún comentario final? Bueno, bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, por sus reflexiones y por todo. Gracias. Hasta luego.